Sentí el hierro frío de los portones antes de que algo cruzara mi sombra. El viento traía un olor a petróleo y tierra recién removida, y vi, bajo la última luz del día, lápidas que parecían respirar. Era de noche en Tabasco, 1929, y la hacienda de los del Mar se hundía en un silencio espeso, tan profundo que hasta los árboles murmuraban. Detrás de la casa principal, más allá de los campos de extracción, había un cementerio privado, sellado por rejas oxidadas que crujían con el peso de las historias atrapadas. Me acerqué con el corazón en vilo, porque conocía las muertes que venían una por una, como si fueran llamadas por un eco antiguo. Y antes de cruzar el umbral, supe que esas tumbas no eran solo tierra, eran ojos vacíos, esperando algo que nunca terminaba. Caminé entre las lápidas bajo la luz pálida y oí algo, no un sonido exacto, sino una vibración en el suelo, como si la tierra tuviera vida propia y estuviera cansada de contener lo que ahí se había enterrado. El aire se volvió más frío al pasar por la última lápida, cerca de los arbustos, y vi huellas, ligeras, humanas, o tal vez no, que desaparecían en el musgo. Entonces lo supe. Ese cementerio no era un lugar de descanso, era un sitio que exigía presencia. Y una voz, apenas audible, susurró: «Ellos no duermen». Detrás de la casa principal, donde las tuberías de hierro brotaban del suelo como raíces de otro mundo, comenzaba el territorio de los muertos. El cementerio de los del Mar no era visible desde el camino, ni accesible a los curiosos. Estaba rodeado por un muro de piedras cubiertas de musgo, y un portón de hierro que crujía como si aún respirara. La llave, me contaron, se guardaba en una caja colgada en el sótano, marcada con símbolos grabados a cuchillo. Nunca entendí por qué una familia tan rica, con tierras, ganado y petróleo, necesitaba mantener tan cerca a sus muertos, y tan encerrados. Pero había algo ahí, algo antiguo que no quería ser olvidado. La maleza apenas crecía dentro del cementerio, como si tuviera miedo, y la cruz central, de piedra negra, era tan fría que absorbía el calor. La primera vez que entré, el silencio me obligó a contener la respiración. Sentí que algo me observaba, algo que ya no parpadeaba. Lo que se decía de los del Mar siempre se susurraba, como si sus nombres aún flotaran en el aire de Tabasco. Llegaron desde España a finales del siglo XIX. No se mezclaban. Tenían su propio sacerdote, su propia capilla, sus propios sirvientes. Eran dueños de tierras y del silencio. Todo lo que construían tenía muro. La casa principal parecía una fortaleza. La torre más alta tenía ventanas solo hacia adentro, como si el mundo exterior no mereciera ser visto. Los empleados no podían salir de noche. Los que trabajaban en los campos dormían en barracas cerradas por dentro. Y los niños, los niños del mar, decían que solo jugaban dentro del cementerio. El pueblo empezó a sospechar cuando los entierros se hicieron demasiado frecuentes, pero nadie preguntaba. La riqueza de los del mar compraba respeto y miedo. Y el cementerio, cada vez más lleno, parecía crecer hacia adentro, como un corazón que se niega a detenerse. La estructura del cementerio era meticulosa, filas ordenadas, símbolos, nichos, pero ningún nombre era completamente legible. Las lápidas estaban inscritas en latín o en signos que no reconocí. Muchas cruces tenían clavos oxidados en las puntas, como si intentaran sujetar el olvido. Vi una con marcas de uñas en la piedra, grabadas profundo. Otras estaban quebradas como si hubieran estallado desde dentro. Algunas tumbas parecían contener más de un cuerpo, apilados en la misma fosa. Pero lo que me heló la sangre fue encontrar, junto a una de las tumbas, un par de zapatos infantiles. Estaban limpios, nuevos. No eran de 1929. Nadie supo explicar su origen, o fingieron no saber, porque en ese lugar el tiempo no fluía como en el resto del mundo. Se hundía, y quien caminara con prisa ahí sentía la lentitud de la muerte subirle por las piernas. Las reglas funerarias de los del mar eran estrictas. Ningún miembro podía ser enterrado fuera del terreno.
y ningún extraño podía tocar los cuerpos. Los rituales eran privados. Los trabajadores sabían que alguien había muerto solo al ver el ataúd pasar al atardecer en procesión muda, sin llantos, sin rezos, solo pasos y sombras. Un hombre de ojos opacos, al que todos llamaban el viejo sepulturero, guiaba el cortejo. Decían que era ciego, pero caminaba entre las tumbas como si viera cada rincón. Lo vi una vez. Su rostro parecía cuero quemado. Sus dedos temblaban apenas, pero su voz era firme cuando murmuraba palabras que no comprendí. Esa fue la noche en que vi la tierra del cementerio moverse, como si respirara, y comprendí que ese lugar no era solo tumba, era cuerpo, un cuerpo con hambre. En el pueblo circulaba un rumor: los del mar no enterraban muertos, sino durmientes, gente envenenada, hipnotizada, o algo peor. El comisario intentó investigar en 1927, tras denuncias de gritos desde el cementerio. Desapareció 3 días. Al volver, pidió traslado y jamás habló del tema. La iglesia también quiso intervenir. Un sacerdote joven de fe férrea visitó la hacienda. Lo recibió una de las hijas del mar. Dicen que lo llevó a la capilla privada, y lo que vio lo hizo colgar la sotana. Se marchó al sur sin despedidas. El cementerio quedó intacto, protegido. Nadie se atrevía a cruzar los portones. Los pocos empleados fingían no oír los ruidos, ni oler la tierra húmeda, ni ver las sombras que temblaban al anochecer. Todos sabían que algo oscuro se alimentaba allí, pero nadie quería probar el sabor del suelo. Una niña desapareció del pueblo. Fue vista por última vez cerca del cerco de los del mar. Los padres buscaron, rogaron, ofrecieron recompensa. Lo único que encontraron fue una cinta de cabello en una rama seca. Los del mar negaron todo. Dijeron que nadie entró, que el portón estaba cerrado. Pero esa misma semana, el viejo sepulturero lavó el suelo del cementerio con agua salada, y junto a la tumba más antigua apareció un nuevo montículo de tierra, sin placa, sin nombre, solo un botón rojo de tela infantil sobre la tierra como una flor. El pueblo guardó silencio, y la madre comenzó a dejar pan y muñecas de trapo al borde del camino, como ofrendas, como si supiera que su hija aún estaba ahí, pero no como antes. Desde entonces ningún niño volvió a jugar cerca de los campos. Los del mar comenzaron a desvanecerse. Cada año se veían menos. La casa, antes viva, mantenía las ventanas cerradas. Un incendio destruyó el granero, pero nadie llamó a los bomberos. El olor a carne quemada inundó el aire por 2 días. Dijeron que era ganado, pero el silencio que vino después era más pesado. Algunos sirvientes se marcharon sin aviso, otros desaparecieron, y el cementerio parecía más vivo que nunca. Aparecían flores secas sobre las tumbas, incluso cuando nadie entraba, y una cruz giró sola en plena luz del día ante un grupo de obreros. Todos renunciaron al instante. El suelo parecía devorar la lógica, y los del mar seguían enterrando al atardecer, sin testigos, sin despedidas, solo el portón suspirando y un pájaro que volaba abajo, como llevando noticias al infierno. El viejo sepulturero aceptó hablar conmigo una vez. Fue en el mercado, bajo un toldo manchado de orina de murciélago. No me miró, solo dijo: «Yo nunca enterré muertos». Me quedé quieto, y agregó: «Todavía estaban tibios, y pedían aire». Luego se fue, cojeando lento, como si llevara algo colgado al alma. Esa frase no me dejó dormir. Volví a la hacienda, y me escondí tras el cerco. Esperé hasta el crepúsculo. Vi la procesión. Vi el ataúd cargado por hombres con pañuelos en la cara. Vi la tapa moverse. Lo vi, y aún así no grité. Solo escuché el portón abrirse, como si el hierro suspirara, y la cruz mayor brilló un instante con la luz del ocaso. Por un momento creí ver un rostro en la piedra, un rostro que se parecía al mío. Desde entonces no he podido quitarme la sensación de que algo mío quedó allí, un recuerdo o un trozo de carne. El cementerio de los del mar no es solo un lugar de descanso, es un recipiente, un cántaro de tragedias sin digerir, y cada visitante, cada curioso, cada alma que se acerca,
deja algo atrás. El suelo reconoce los pasos. El viento ahí sopla distinto, más lento, más denso, como filtrando intenciones. Y si uno escucha con atención, se oyen voces susurrar entre las raíces. Vuelan bajo, como polvo en la boca de tumbas mal selladas. La última vez que pasé cerca, sentí que algo me llamaba. No con sonido, sino con ausencia de sonido. Un hambre hecha de silencio. Desde entonces, evito ese camino. Pero sueño con el portón abriéndose solo, y con un nombre, el mío, susurrado desde adentro. No fue una, ni dos. Las muertes en la familia del mar llegaban como olas, cada vez más frecuentes, cada vez más violentas, y nunca había un intervalo de paz. Una hija ahogada en un pozo sin agua, un hijo hallado carbonizado dentro de su habitación, un tío que sangró por los ojos durante la cena. Nadie fuera de la hacienda lo presenciaba. Todo quedaba encerrado dentro, como si la casa fuera un cuerpo expulsando sus propios órganos. Los vecinos de Tabasco solo veían señales: velas apagadas en la capilla, ropa negra secándose al sol, campanas que sonaban al anochecer sin misa. Comencé a anotar las fechas y noté un patrón. Cada 7 semanas, un nuevo entierro, como si fuera un ciclo, un pacto, algo que exigía alimento. Y el cementerio seguía abriendo sus brazos. Las causas de muerte eran ambiguas. Nunca había un médico oficial, solo informes escritos a mano por empleados de la hacienda, firmados con iniciales: ahogamiento, fiebre, colapso nervioso. Eso decían. Pero algunos detalles se filtraron y llegaron a mí por manos temblorosas. Un cuerpo que olía a azufre, otro con el corazón al lado derecho, un hombre sin ojos, pero con las cuencas llenas de sal. Guardé todo, no por morbo, sino por necesidad. Algo allí parecía castigo, no un accidente, sino una maldición heredada. Como si la sangre de los del mar pidiera castigo por algo antiguo. Y lo que más me inquietaba era que ningún cuerpo salía de la propiedad. No había funerarias, ni traslados, ni velorios. Cada cadáver iba directo al cementerio. Y allí quedaba, o allí comenzaba. Escuché relatos de empleados que renunciaron tras noches enteras, oyendo pasos en corredores vacíos, susurros entre las paredes, ruidos metálicos saliendo del suelo, como cadenas arrastradas por dentro de los cimientos. Una mucama juró haber visto el reflejo de una niña en el espejo del altillo, pero esa niña había muerto semanas antes. La historia más extraña me la contó un vaquero, una mujer desnuda, cubierta de tierra, caminando hacia el cementerio al amanecer. Caminaba de espaldas y desapareció en cuanto la luz tocó sus hombros. Estas historias no se contaban, se temían, y el pueblo prefería callar. Pero yo las reuní, como si intentara armar el esqueleto de un monstruo invisible. La muerte en la hacienda no era un suceso, era una presencia. Siempre venía acompañada de un olor específico: hierro, grasa, madera mojada, y un sonido, un tañido que comenzaba 3 días antes, una campana que nadie tocaba, grave, repetida, como un tambor mojado. Cuando ese sonido aparecía, los de la casa dejaban de comer carne, cerraban ventanas, evitaban mirarse. La última en morir antes de la invasión juvenil de 1929 fue Elena del Mar. Decían que gritaba en lenguas desconocidas por las noches y que, antes de morir, escondió cartas en rincones secretos de la casa, pero nunca fueron halladas. Solo un mensaje, cosido dentro del dobladillo de su vestido: la tierra ya no quiere. El sepulturero quemó ese mensaje, y su cuerpo fue enterrado con la cabeza girada hacia el lado opuesto de las demás tumbas. Recuerdo con claridad una noche en que llovió sin parar por casi 20 horas. El pueblo se inundó, pero la hacienda del mar, construida en zona alta, permaneció seca, o eso creímos. Uno de los antiguos mayordomos, ya despedido, me contó que ese día los sótanos se llenaron de líquido, no agua. Algo espeso, oscuro, con olor a sangre y petróleo. Dijo que intentó sacar a los niños, pero no quisieron irse. Reían,
cantaban. Una niña señaló el techo y dijo: «Mira, el abuelo volvió». 20 días después, esa misma niña murió asfixiada por su propio cabello. Fue enterrada con un trapo en la boca para no llamar a otros, según palabras del sepulturero. La lluvia cesó, pero el cielo quedó manchado por semanas, como si algo hubiera sido liberado al aire. Existía un diario, o al menos fragmentos de uno, escrito por un Del Mar antiguo, quizá el patriarca. Me lo entregaron en una caja oxidada, atada con cuerdas. Las páginas estaban húmedas, ennegrecidas, pero lo que leí me quitó el sueño por meses. Hablaba de preservar la sangre, de mantener el calor, de no permitir que la tierra se enfríe. Describía rituales realizados en noches sin luna y mencionaba que cada nacimiento requería una devolución, un equilibrio, como si cada vida nueva exigiera una muerte. Todo en lenguaje simbólico, casi poético, pero inquietante. En una de las páginas había solo un dibujo: la reja del cementerio, con una sombra humana detrás, sin rostro, con manos largas tocando los barrotes. Esa imagen me persiguió, y aunque no supe si era real, algo en mí creía que todo ya estaba escrito. Los vecinos más antiguos contaban que antes de los Del Mar, esas tierras eran evitadas. Eran pantanosas, brumosas incluso bajo el sol. Decían que pueblos antiguos hacían allí ritos de paso, pero nunca se detenían. Era tierra de nadie, hasta que los Del Mar llegaron con tractores, dinero y promesas. Construyeron sobre el pantano, y allí levantaron casa, pozos y cementerio. Pero algo fue enterrado con la lama, algo que ahora salía en forma de muerte. Los ancianos hablaban de espíritus del fondo, de nombres que no debían decirse. Yo no creía, hasta que olí el pantano dentro de mi habitación, hasta que vi, en el espejo empañado, huellas mojadas detrás de mí, y una brisa fría, con sabor a tierra vieja, pasar por entre mis huesos como si me conociera. A pesar de tantas tragedias, los Del Mar no se marcharon. Al contrario, parecían aún más determinados a quedarse, como si quedarse fuera parte del trato. Cuando alguien moría, la casa no se llenaba de luto, se llenaba de alerta. Luces encendidas en las ventanas del segundo piso, velas en los escalones de entrada, un aroma a canela y sal quemada en el aire. El sepulturero, ya casi sin poder caminar, era llevado al cementerio por 2 hombres mudos. El ataúd nunca se abría, y todos los animales, vacas, caballos, gallinas, enmudecían por horas. Un silencio tan espeso que parecía tragarse hasta el viento. Era como si la tierra contuviera el aliento, esperando algo que saliera o algo que entrara. Nadie lo sabía, pero todos entendían que al día siguiente la vida seguiría como si nada. Y eso era lo más aterrador. Al final, comencé a soñar con los muertos de la familia, pero no como muertos. Estaban vivos, sentados en la mesa sirviéndome comida. El viejo Del Mar sonreía y decía: «Ahora te toca a ti», y señalaba la ventana. Afuera el cementerio se movía, como un campo respirando. Cada tumba latía. Me despertaba sudando, con olor a tierra en las sábanas. Tenía ausencias. Me quedaba mirando la pared durante horas. Oía nombres susurrados que no conocía, pero cuando tomaba papel y lápiz, mi mano escribía sola: «Ellos no duermen». Siempre la misma frase, repetida. Una noche, escribí mi propio nombre debajo, como si algo dentro de mí también estuviera siendo escrito, como si la historia de los Del Mar buscara otro cuerpo, otro narrador, otra carne. Siempre pensé que la tierra guardaba secretos, pero en ese cementerio parecía contarlos en voz baja, como quien susurra hacia adentro. No sé cuándo fue que noté que el suelo respiraba. Era sutil. Comenzaba al final de la tarde, cuando la luz dorada se transformaba en óxido. Las hojas se detenían, incluso con viento, y entonces algo en el suelo se expandía, se retraía, un pulso lento, como si las tumbas inhalaran. Pensé que era una ilusión. Me quedé quieto, contando los segundos entre cada movimiento. 7, luego 5, después 8.
Era como un cuerpo intentando mantener un ritmo irregular, y en el centro, junto a la cruz negra, el musgo subía y bajaba con cada respiración. Acerqué el oído a la tierra y oí gemidos, débiles como murmullos atrapados bajo sábanas de piedra. Volví otras veces, siempre al anochecer. Había un momento exacto entre el último sonido del día y el primero de la noche en que el cementerio despertaba. Los pájaros callaban, el aire se volvía denso, cargado de una electricidad espesa. Y entonces, los pasos no venían de fuera, venían de abajo, como si algo se moviera bajo tierra, de tumba en tumba, un arrastrar de pies pesados o cadenas. Nunca era claro, nunca fuerte, pero ahí estaba. El sonido aparecía en un rincón, desaparecía y surgía en otro. Una vez llevé un espejo de bolsillo, lo enterré a medias, inclinado hacia abajo, y juro, vi una silueta cruzar el reflejo, demasiado rápido para ser sombra, demasiado denso para ser viento. Desde ese día, dejé de ir solo. Los habitantes del pueblo también tenían sus historias. Muchos decían que el cementerio respiraba por la espalda, fuera lo que eso significara. Otros, que la tierra allí era hueca. Una mujer, costurera, me contó que sus hijos despertaban de madrugada diciendo que oían a alguien llamándolos desde el suelo. No desde el sótano, desde el suelo del dormitorio. Juraba que la voz era la del padre, muerto 2 años antes, enterrado al fondo de la hacienda. Otro hombre, pescador, dijo que su anzuelo se enganchó en una tela. Era un velo de luto, mojado pero con perfume. En una esquina, bordado con hilo dorado, un nombre, Clara del Mar. Esa Clara había sido enterrada más de 30 años atrás. El pescador arrojó el velo al agua y se mudó al día siguiente. Dejó todo atrás, incluso su nombre. Poco a poco, los sonidos se hicieron más frecuentes. Comenzaron a escucharse incluso de día. Una amiga mía, maestra, fue hasta la cerca del cementerio con 2 alumnos adolescentes. Quería mostrar arquitectura colonial, pero uno de los chicos empezó a temblar. Decía que oía gente debajo de la tierra. Ella rió, pero segundos después, él se desmayó y el otro vomitó tierra. Sí, tierra. Los llevaron al hospital. Ninguno tenía fiebre, ni infecciones, ni historial de convulsiones. Pero durante 3 noches seguidas, uno de ellos repetía dormido: son muchos, están apilados. La maestra nunca más volvió a la hacienda, ni a dar clase. Se fue a una ciudad grande, pero antes me entregó un papel doblado que halló en el dobladillo de su abrigo. Era un dibujo infantil, muchos rostros sin ojos y la frase, aún vivos. Necesitaba saber qué había bajo tierra. Estudié mapas antiguos de la propiedad. Encontré bocetos del cementerio dibujados a mano, con símbolos extraños alrededor de las tumbas. Ninguno coincidía con el trazado actual, como si las sepulturas se hubieran movido con el tiempo, como si los cuerpos decidieran cambiar de sitio. Una tumba, marcada con una estrella de 8 puntas, aparecía en 3 lugares distintos, según los documentos. Eso me inquietó. Tomé una pala. Fui de madrugada. Elegí la lápida más aislada, donde las hojas siempre estaban más secas. Cavé. El sonido de la tierra era espeso, apagado. Cuando toqué algo duro, sentí una vibración subir por el mango de la pala. Un sonido, de nuevo, un susurro, pero no en mis oídos, en mi cabeza. Huí. Dejé el hueco abierto. Al volver al día siguiente, estaba cerrado, y la lápida, limpia. Había un patrón en los gemidos. Comencé a grabar con un aparato viejo, y noté que, en ciertas noches, los sonidos formaban intervalos rítmicos, como si alguien golpeara una puerta desde dentro. 3 golpes, pausa, 2, pausa, 1, silencio, siempre igual. Llevé la grabación a un amigo que estudiaba música. Se puso pálido. Dijo que aquello parecía una llamada, un tipo de código ancestral usado en rituales de invocación. No quiso dar más detalles. Me pidió que la borrara. No lo hice. La guardé. Y desde entonces a veces despierto a medianoche con esa secuencia martillando en mi mente. 3, 2, 1. Silencio.
y una imagen que aparece al cerrar los ojos, una boca cosida abriéndose muy lento, como queriendo decir algo, sin permiso. Una de las noches más extrañas fui al portón del cementerio con una vela. Quería observar sin cruzar. Me senté afuera, en el suelo. Esperé, y vi. Las lápidas temblaban, no por el viento, como si golpearan desde dentro. La cruz del centro oscilaba como una antena captando algo, y entonces la vela se apagó, sin viento, sin nada. Los fósforos no encendían. Intenté rezar, pero las palabras se borraban de mi lengua. Oí un nombre, mi nombre, viniendo desde las tumbas, y con él un sonido de dientes castañeando. No de frío, de pánico. Corrí sin mirar atrás, pero la sensación de ser seguido me acompañó. En casa, todos los espejos estaban empañados, todos, y en el vidrio del baño, rayado con un dedo, no despiertes a quien aún respira. Con el tiempo noté que el cementerio respiraba, conmigo. En noches de ansiedad, los sonidos eran más intensos. En días tristes, el aire más pesado, como si algo allí supiera leerme, comprenderme, acompañarme, un reflejo oscuro de todo lo que yo escondía. Una vez vi un gato sobre una tumba. Miraba fijamente un punto vacío, sin parpadear. Al acercarme, giró la cabeza lentamente y sonrió. Juro, la boca se abrió como una costura, y dentro, dientes pequeños, humanos. Huí, volví al día siguiente. Nada. Pero desde entonces, los animales dejaron de cruzar el camino cercano, y los que lo hacían, desaparecían. El pueblo empezó a decir que el cementerio estaba eligiendo quién respiraba más hondo. Empecé a escribir todo, cada sonido, cada vibración, cada nombre susurrado, pero los cuadernos desaparecían. Uno se esfumó de mi mochila, otro del cajón. El último apareció sobre una lápida, abierto en la última página, y no era mi letra, solo una frase. Ahora sabes cómo es respirar debajo. No sé quién la escribió, ni cómo llegó ahí, pero desde entonces, respirar me cuesta. A veces siento que respiro por más de uno, como si algo respirara a través de mí. El cementerio de los del mar no es un lugar de descanso, es un pozo hacia adentro, donde el aire tiene memoria, donde cada aliento es testamento. Y yo, incluso ahora que escribo esto, no sé si todavía estoy completo. Lo llamaban simplemente el viejo, pero todos sabían que era más que un simple sepulturero. Decían que ya estaba allí antes de la llegada de los primeros del mar. Alto, delgado, con la piel manchada por el tiempo y los ojos siempre opacos, como si nunca hubieran conocido la luz. Pero él veía, aunque jurara que no, veía cosas que otros no querían ver. Siempre con sombrero, caminaba despacio, arrastrando un pie, murmurando palabras que sonaban más a plegarias rotas que a conversación. Trabajaba solo, nunca aceptaba ayuda para los entierros. La pala era su extensión. Su brazo derecho era una cuerda de cuero quemado. Decían que hablaba con los ataúdes antes de enterrarlos, y que algunas noches le respondían. Nunca reía, nunca lloraba, solo cavaba, siempre cavaba. Una vez lo vi de cerca, fue en el mercado. Estaba quieto frente a un puesto de manzanas podridas, olfateando el aire como quien escoge por el olor. Su presencia silenciaba el entorno. Los niños dejaban de jugar, los perros de ladrar. Cuando pasó junto a mí, el aire pareció hundirse. Un frío pesado, denso, como si el tiempo arrastrara los segundos. Sus ojos blancos e inmóviles no miraban nada, pero sentí que me veía, sentí que me pesaba, que sabía lo que yo había soñado, lo que había oído en la reja del cementerio. Cuando pasó, el viento se detuvo un instante, y un anciano que vendía hierbas hizo la señal de la cruz. Nadie le habló, nadie le hablaba nunca, como si sus palabras se hubieran gastado entre tumbas. Circulaba una historia entre los más antiguos. Decían que el viejo perdió la vista en un incendio en la antigua capilla de los del mar, pero que el fuego no fue normal. Empezó en el suelo, subió por las paredes, y antes de quemar sus ojos, quemó los nombres del altar.
Desde entonces ya no veía como antes, pero veía otras cosas. Lo llamaban la segunda visión. Quizás por eso siempre sabía cuándo alguien iba a morir. 3 días antes aparecía en la puerta de la casa, silencioso, inmóvil, y la persona lo sabía. No decía nada, solo aceptaba, como si algo en él ya hubiera sido aceptado. El viejo no necesitaba ser llamado, simplemente aparecía, como parte del contrato, un servidor de la tierra, un hijo de la oscuridad. Muchos creían que él mismo había sido enterrado y rechazado por la tierra, que nació en el cementerio y nunca salió, que los del mar lo mantenían como guardián, pero también como prisionero. Nadie sabía dónde vivía, nadie sabía su nombre. Cuando alguien preguntaba, él sonreía de lado, sin mostrar los dientes. «Vivo donde me dejan entrar», respondió una vez a un niño curioso, y ese niño 3 semanas después cayó en un pozo. El cuerpo nunca apareció, solo un sombrero flotando, con un agujero en el centro, el mismo agujero que había en la pala del sepulturero. Coincidencia, dijeron, pero desde entonces ningún niño volvió a preguntar nada. Cuando él pasaba, bajaban la mirada. Su silencio lo precedía como un olor a cera derretida. Lo más aterrador era lo que murmuraba en los entierros. Un trabajador que lo espiaba detrás de un árbol contó que el viejo no rezaba. Preguntaba, sí, se arrodillaba junto al ataúd y decía, ¿quieres volver? Y luego escuchaba, por largo tiempo. A veces sonreía, a veces lloraba, pero siempre enterraba, con más o menos prisa, según la respuesta. Eso explicaba los ruidos, los golpes en la tapa, los arañazos. Él no enterraba muertos, enterraba decisiones. Por eso decían que tras cada entierro no dormía por 3 noches, vigilaba, porque sabía que algunos intentarían salir, y él esperaba, con la pala al lado, sentado junto a la cruz mayor, contando los pasos del otro lado. Una noche lo seguí. No sé de dónde saqué el valor. Tal vez desesperación, tal vez locura. Caminaba lento, como si el mundo lo cargara. El cementerio estaba envuelto en una neblina espesa, que se aferraba a las lápidas como velos de viudas olvidadas. El viejo se detuvo ante una tumba reciente. Tocó la tierra con los dedos. «Aún tibia», murmuró. Y sin mirar atrás, dijo mi nombre. Me congelé. Señaló la cruz negra. «¿La viste?», dijo, y supe que él sabía todo. Cada sueño, cada susurro, cada respiración. «Ella está despertando», lo dijo y rió. No una risa común, un sonido seco, de piedra contra piedra, y volvió a cavar, con cuidado, como si fuera a abrir, no a cerrar. Durante la gran fiebre de 1928, muchos cuerpos tuvieron que ser enterrados con urgencia, pero los del mar no permitían apuros. El viejo exigía ritos completos. Aunque el aire oliera a muerte, él cavaba con calma. Algunos decían que murmuraba los nombres de los muertos antes de que se anunciaran, que las lápidas ya estaban marcadas, con símbolos antiguos, quemados en la piedra, no esculpidos. Había una sensación de que el cementerio respiraba más hondo cuando él estaba allí, como si lo reconociera como parte de sí, como si fuera su jardinero, o su carcelero, o ambas cosas. Una noche vi 2 cruces inclinarse cuando él pasó. No era el viento. Se inclinaron, como si saludaran. Desde entonces, nunca más dudé de que el viejo no era solo un hombre, era un ritual. Algunas teorías decían que el sepulturero era en realidad el último del mar, que renunció a su nombre y se entregó a la tierra como penitencia, que cavaba tumbas para sus propios pecados. Otras, más extrañas, decían que nunca estuvo vivo, que cada generación le prestaba un cuerpo, y que los ojos ciegos eran solo la cáscara de algo mucho más antiguo. Vi una foto de la hacienda, tomada en 1901. En una esquina, un hombre con una pala, mismo sombrero, misma figura, mismo rostro opaco. El tiempo no lo tocaba, o él no tocaba el tiempo. Era como si siempre hubiera sido el mismo, como si el cementerio lo hubiera moldeado. Carne de barro, huesos de cal, voz hecha de polvo,
Un diario oculto en la capilla decía: el guardián de la puerta no muere, solo cierra los ojos cuando el mundo grita demasiado y los abre cuando es hora de oír. Esa frase me persiguió por semanas. El viejo, con sus ojos blancos, siempre sabía cuándo me acercaba. Una vez le extendí la mano. Él la sostuvo fuerte, y por un instante vi cosas, imágenes rápidas, tumbas abiertas, rostros podridos, niños bailando entre ataúdes, y al fondo, la cruz negra, sangrando. Solté su mano, y él solo dijo: ahora tú también oyes. Desde entonces, el cementerio comenzó a susurrar mi nombre con más frecuencia, y yo empecé a temer dormir demasiado. Él sigue allí, incluso ahora, incluso después de todo. Nunca enfermó, nunca faltó. Cuando la hacienda quedó vacía, cuando los del mar desaparecieron, él permaneció, cuidando la tierra como si aún tuviera dueños, o esperando nuevos. Dicen que camina entre las tumbas todas las noches, y que a veces conversa con alguien que ya no está, o que todavía está. Nadie lo sabe, nadie se atreve a preguntar, pero cada vez que paso por el camino veo su silueta en la reja, inmóvil, como una sombra que nunca cambia, y juro, por un segundo, me mira, aunque no tenga ojos, aunque no tenga rostro, y oigo, desde el fondo, como un eco enterrado en el hueso: no me olvides. Todo cambió esa noche. La reja se abrió, no por accidente ni por descuido. Fue una elección, una grieta en el silencio que había guardado el cementerio durante décadas. 5 jóvenes del pueblo, con sangre caliente y valentía necia, decidieron entrar. Recuerdo sus nombres. Los recuerdo porque los escribí, porque recé por ellos, porque solo uno volvió. Se llamaban Miguel, Tonico, Clara, Dario y Eloá. Tenían entre 16 y 20 años. Reían fuerte. Apostaron quién tocaría la cruz negra. Dijeron que demostrarían que el cementerio no era más que un montón de piedras viejas. Llevaban linternas, machetes y una radio. Entraron a las 18:47. El sol aún peleaba con el horizonte. Yo lo vi, desde el borde del camino. Vi cómo la reja se abrió despacio, como si los recibiera, y entonces la oscuridad cayó como plomo. Los relatos del sobreviviente Miguel fueron recogidos en fragmentos. Cuando lo hallaron, 3 días después, estaba agachado entre los arbustos, desnudo, con los dedos clavados en su propia garganta. Repetía: ellos no duermen, ellos no duermen. Los ojos secos, como si no parpadeara desde hacía días. Lo llevaron al hospital. Permaneció catatónico semanas. Cuando al fin habló, nadie entendió del todo, pero yo lo escuché. Me acerqué. Dijo que la tierra los tragó de a poco, que los caminos cambiaban mientras caminaban, que la cruz negra giraba en el mismo lugar, y que Dario fue el primero en hundirse, sin agujero, sin ruido, solo se desvaneció en el suelo como si fuera niebla sólida. Clara intentó gritar, pero algo le entró en la boca. No una mano, algo como viento con peso, y la radio emitía un sonido que nadie encendió. Según Miguel, el cementerio por dentro era mucho más grande de lo que parecía afuera. Las filas de tumbas se multiplicaban a medida que caminaban. Las linternas se apagaban una a una sin quemarse. Simplemente morían. El aire se volvió espeso. Empezó a llover, pero la lluvia no mojaba. Caía en silencio, como ceniza. Tonico empezó a reír, una risa sin alma, sin pausa, hasta que dejó de respirar. Su cuerpo, según Miguel, se deshizo, como barro húmedo cayendo en trozos. Eloá corrió. Él corrió detrás, pero el suelo respiraba, se inflaba y se tragaba con fuerza, como un pecho viejo aspirando su último aliento. Y entonces llegaron los susurros. Cientos, quizás miles, todos diciendo el mismo nombre: Miguel, como si el cementerio supiera quién iba a salir. Clara fue la última en verse. Estaba de pie frente a la cruz negra, inmóvil, brazos extendidos, ojos completamente blancos. Miguel dijo que cantaba una canción de cuna, pero la voz no era suya, era masculina, grave, antigua, algo que vibraba en el estómago y provocaba náuseas. Ella sonrió, extendió la mano.
y entonces se deshizo en polvo, como hojas secas por dentro. Él corrió, cayó, vomitó tierra, se arañó la cara, y luego lo olvidó todo. La memoria, el habla, el tiempo. Solo volvió en sí al ver la reja, aún abierta. La cruzó y se desmayó. Cuando lo encontraron, la tierra afuera estaba caliente, como si algo hubiera pasado por allí hacía poco. Las huellas de sus pies llegaban hasta la entrada, pero más allá no había nada. Después de aquello, el pueblo cerró los ojos. Los padres de los desaparecidos hicieron promesas, enterraron ropa, encendieron velas por cuerpos que jamás se encontraron. La reja fue sellada con cadenas gruesas. Nadie se acercó más, pero yo fui. No sé por qué. Fui. La reja estaba entreabierta, apenas, como si hubiera exhalado. Al acercarme, sentí un olor a hierro y limón, intenso, mareante, y una brisa tibia pasó entre mis dedos. La sensación era que algo quería salir, no escapar. Salir, con intención, con orden. Apunté con la linterna. En el suelo, un papel húmedo por el rocío, una nota rota en 3 pedazos. Junté los trozos. Decía: somos lo que queda cuando la tierra dice no. Miguel nunca habló de nuevo. Hoy es una sombra, sentado inmóvil, mirando por la ventana de una habitación que nunca se abre. Escribe palabras que nadie comprende, pero yo las entiendo, porque ya las había soñado, porque las oí antes de que ocurrieran. En uno de sus papeles vi escritas las frases: suelo dormido, huesos oyen y puerta dentro del portón. Llevé esos papeles a un sacerdote anciano que alguna vez hizo exorcismos. Los leyó y los quemó enseguida. Dijo que no se debe nombrar lo que vive debajo, que las palabras son senderos, y que Miguel, al hablar, abrió uno nuevo. Desde entonces, anoto todo, cada símbolo, cada sonido, cada viento extraño, porque lo que comenzó esa noche no terminó. La puerta fue abierta, pero lo que cruzó aún no ha salido. Una madrugada reciente recibí una llamada sin voz, solo respiración, grave, lenta. Venía desde el cementerio. La línea era fija. Nadie debía estar allí. Cuando atendí por segunda vez, oí algo distinto. Un niño, cantando. La misma canción que Miguel describió. Grave, lenta, como si un idioma olvidado intentara volverse música. Fui a la reja ese mismo día. Las cadenas estaban rotas, no cortadas. R-O-T-A-S, como si hubieran estallado desde dentro. En el suelo, marcas de dedos, largos, inhumanos, como garras finas arrastrándose por metros. En medio del camino, una marca circular de tierra hundida, y en ella, el mismo símbolo del sepulturero, una cruz con 4 puntas hacia afuera, como diciendo: ya no es solo aquí. Desde esa noche, otros empezaron a desaparecer. Primero animales, luego personas sin nombre, vagabundos, borrachos, solitarios. La policía no investigaba. Decía que era normal, pero los vecinos sabían. El patrón regresó. 7 semanas, siempre en miércoles. La misma secuencia, las mismas velas apagadas en los cruces, el mismo sonido metálico en el aire, como campana oxidada, y el mismo silencio grueso al caer la noche. Yo sabía que habíamos vuelto al ciclo, que la respiración del cementerio volvía, pero ahora era más honda, más ambiciosa, como si hubiera aprendido con la última puerta, como si le hubiera gustado. Y lo más aterrador era saber que no fui yo quien abrió, solo fui el que miró, el que quedó, el que entendió demasiado tarde. Una anciana del pueblo, ciega de nacimiento, me dijo algo que nunca olvidé. La reja solo se abre desde dentro, murmuró, pero a veces lo que está dentro finge ser tú el tiempo suficiente. Le pregunté qué quería decir con eso. Me tomó la mano, tocó mi rostro y dijo: tú no volviste completo. Eso me congeló. Empecé a dudar de mí, de mi voz, de mis pensamientos. A veces escribo cosas que no recuerdo. A veces despierto fuera de la cama, con los pies sucios, la ropa húmeda. A veces sueño con una cruz hecha de luz brillando bajo tierra, y en ella, un espejo, y en ese espejo no hay reflejo, solo una respiración, detrás del vidrio, esperando. Esa fue la noche en que todo cambió.
cuando la puerta se abrió, cuando el nombre del mar dejó de ser solo familia y se volvió eco, cuando el cementerio, que solo observaba, empezó a actuar. Ya no era solo tierra, ya no era solo muerte, era algo entre lo que somos y lo que sobra, entre lo que vemos y lo que enterramos. Yo estuve allí, yo lo vi, yo lo recuerdo, pero no puedo asegurar que todo lo que volvió conmigo era mío. El cementerio fue sellado, cadenas nuevas, hierro grueso, guardias armados, la hacienda devorada por la selva, las ventanas de los del mar, ahora solo huecos negros entre ruinas. El viento atraviesa las paredes como quien murmura nombres, y aún así, nadie se atreve a pasar por allí después del atardecer. Dicen que el aire cambia, se vuelve pesado, húmedo, demasiado dulce. Dicen que el suelo late bajo las botas y que hay luces, pequeñas, azules, temblando entre las lápidas como si respiraran. Yo las vi 2 veces. Bailan suave, casi amables, pero cuando uno se acerca, desaparecen y en su lugar queda el sonido, un chasquido sordo, como un suspiro roto. El suelo todavía llama, no con ira, con hambre. Los más viejos del pueblo dicen que el cementerio ya está vivo, que la tierra aprendió el sabor del recuerdo, que lo que enterramos no muere, solo cambia de sitio. Hay noches en que se oye música, un acorde de violín, una voz lejana. Juro haber escuchado pasos acompañando el ritmo, y a veces risas bajas, como si alguien reconociera a alguien. Pero cuando el viento cambia, la risa se quiebra, se vuelve hueca, temblorosa, como si la tierra misma intentara imitar la alegría. La frontera entre vida y memoria se borró ahí, y quien se acerca dice que el suelo reconoce su nombre. Un paso, un suspiro, un temblor, y basta. El lugar ya sabe quién eres, y te llama. No fuerte, nunca fuerte, solo lo suficiente para que lo escuches a solas. El suelo está más caliente ahora, incluso bajo la lluvia, incluso de noche. Hace meses que mido la temperatura y anoto los sonidos. Las variaciones siguen el mismo ciclo de las antiguas muertes. 7 semanas, siempre miércoles. Siempre el mismo intervalo entre el primer gemido y el silencio final. No es casualidad, es memoria. Un pulso antiguo que ya no pertenece al tiempo humano. Ayer el suelo tembló, apenas, pero lo sentí. Y en la vibración, un sonido casi audible, como un suspiro profundo, lleno de polvo y siglos. Cerré los ojos, escuché. Era la misma voz del sepulturero, la misma pausa entre palabras, la misma respiración compartida entre vivos y muertos. Escucha, parecía decir, y escuché, porque negar ya era formar parte. El pueblo aprendió a vivir con miedo. A los niños se les enseña a cruzar rápido la carretera que pasa frente a la hacienda. Los conductores apagan los faros, nadie mira la reja, pero todos sienten, incluso de lejos, hay una vibración en el aire, un murmullo subterráneo, como si las raíces hablaran entre sí. El suelo es un cuerpo, decían los antiguos, y ese cuerpo está despertando. A veces, antes de la lluvia, la tierra exhala vapor, blanco, espeso, caliente. Huele a hierro y a sangre vieja. Los árboles alrededor se secan por dentro, aunque sigan verdes por fuera, y los pájaros ya no bajan, pasan alto, mudos, desviando la mirada. Hasta el cielo parece evitar ese pedazo de mundo. Un amigo mío, ingeniero, quiso perforar el terreno, instalar sensores, medir vibraciones. Se burló de las historias, dijo que eran gases, sugestión. Trabajó un día. Esa noche, el equipo se quemó. 3 días después, me llamó de madrugada. Oigo voces bajo el piso, dijo. Fui a su casa. El suelo del estudio estaba húmedo, y en la pared, escrito con la punta de los dedos, una frase: ella aún respira. Juró no haberla escrito, pero entendía lo que significaba. Me devolvió el mapa de la hacienda y se fue. Nadie lo volvió a ver. Solo hallaron su coche frente al portón, con el motor encendido y la radio crepitando. Dentro del aparato, entre las bobinas, había un grano de tierra, fresca, viva.
A veces pienso que nada de lo que vivía allí terminó, solo cambió de forma, que las muertes de los del mar no fueron castigo, fueron alimento, que cada cuerpo dado a la tierra fue semilla de otra conciencia, y que ahora el cementerio es un solo organismo, con memoria y voz. Cuando el viento sopla en la dirección correcta, se oye lo que parece una oración, o un llamado. Vuelve, susurra el aire, y cuando cierro los ojos, siento que el suelo respira bajo mí, que la tierra me reconoce, que me espera. A veces me pregunto si aún quedan cuerpos allá abajo, o si lo que palpita ahora son recuerdos, intentando salir a la superficie. El tiempo volvió a oxidar la reja, las cadenas, agrietadas por la sal del viento, pero nadie se atreve a repararlas. Algunos turistas pasan por Tabasco y preguntan por la hacienda maldita. Los vecinos cambian de tema, fingen no saber, pero los ojos traicionan, lo saben todo, lo sienten todo. Dicen que a medianoche, cuando el calor se retira y el aire pesa, las luces regresan, y que alguien, siempre la misma sombra, camina despacio entre las tumbas, con sombrero, pala en mano y ojos blancos, el viejo sepulturero, tal vez, o lo que queda de él, o lo que el cementerio usa ahora para seguir respirando. Sigo escribiendo, aunque sé que escribir es arriesgarse a ser oído. Cada palabra hace eco debajo del papel, el sonido sube desde la madera, se esparce en el aire. A veces el vidrio de la ventana tiembla. Sé que ya no estoy solo, que algo me observa mientras escribo, pero también sé que es tarde. El suelo me llamó y respondí. Siento un peso bajo los pies, una vibración suave que sube por las piernas, un frío dulce en la lengua, el mismo olor a hierro y limón. Ya no hay duda, el cementerio está vivo y respira a través de mí. Cada frase que termino, él respira más hondo. Cada pausa es un suspiro que no es solo mío. Hay lugares en el mundo que no piden explicación, piden silencio. El cementerio de los del mar es uno de ellos. No fue hecho para guardar muertos, sino para recordarlos. Y recordar es una forma de no morir. Cada susurro, cada ruido, es algo que intenta recordarse a sí mismo. Y cuando el suelo llama, no es amenaza, es regreso. Es la tierra pidiendo compañía. Tal vez todos seamos solo ecos esperando nuestra vez de ser llamados de vuelta. Tal vez ya lo estamos. La reja puede estar cerrada, pero ¿quién dijo que eso impide la entrada? Lo primero que se abre siempre es el oído. Y yo ya escucho. Si esta historia te heló la piel, cuéntame desde dónde la estás escuchando. Déjale un me gusta si sentiste el frío del suelo contigo. Y comparte este relato con alguien que se atrevería a cruzar esos portones después del atardecer.